Son 140 estudiantes lo que tenemos en la región con estas necesidades en la actualidad y evidentemente necesitan unas ayudas y unas medidas especiales, o bien lupas de lentes muy avanzadas o tienen que aprender braille. Con este convenio, esos grupos de trabajo, habrá profesionales que conformen estos equipos como orientadores, profesores técnicos de servicio de nuestra comunidad, docentes en pedagogías terapéuticas especialistas, maestros con formación específica en técnicas que utiliza la ONCE, como bien he dicho, como por ejemplo el braille. Con estos grupos de apoyo, el alumnado que tiene este tipo de discapacidad visual podrá seguir el transcurso del curso escolar con la normalidad y con las mismas condiciones que el resto de sus compañeros. Y este acuerdo, evidentemente, sin duda, no solo beneficia a los alumnos, sino también a los profesionales tanto de la Consejería como de la ONCE, puesto que los profesionales de la Consejería van a tener la oportunidad de recibir una formación especializada por parte de la ONCE y también los profesionales de la ONCE tendrán la oportunidad de enriquecerse de la formación pedagógica a través de los centros de profesores y recursos de la región. Todo esto redundará en la mejora de la atención a este alumnado con necesidades educativas especiales de apoyo.